Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un seminario más del posgrado de Medicina de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO. Hoy tendremos el gusto de poder escuchar a la doctora Penélope Aguilera Hernández. La doctora Penélope Aguilera es bióloga de formación por parte de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala, de la UNAM. Asimismo, cuenta con una maestría y doctorado en ciencias en la especialidad en genética y biología molecular. Actualmente labora ay, se me fue, perdón, en el Instituto de Neurología y Neurobiología y Neurocirugía. Eh, la doctora Aguilera ha publicado más de 10 artículos, entre los cuales se encuentran artículos de revisión y también artículos originales. Cuenta con la formación de recursos humanos con 4 doctorantes, 2 en formación y 2 ya terminados. Su formación, asimismo, ha dirigido también tesis de maestría. Ha tenido también estancias de diferentes estudiantes en su laboratorio. Y bueno, hoy nos va a compartir acerca de una de sus líneas de investigación. Cuenta como se menciona en la propaganda, cuenta con diversos artículos y uno de ellos es el al que se hace referencia y del cual nos va a tocar un punto en la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, doctora Penélope, por aceptar la invitación. Bienvenida y esperamos sea un seminario muy retroalimentador tanto para nosotros como para usted. Muchas gracias. Sí, hay muchas gracias. Sobre todo agradezco la invitación para participar en sus seminarios. Espero que sí, efectivamente sea de utilidad y pues que pueda contestar cualquier duda que tengan. Voy a empezar a compartir. Por favor, doctora. Ya pueden verlo bien, ¿verdad? Así es, doctora. Muy bien, pues bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el efecto que tiene el resveratrol sobre la activación del receptor de sulfonilurea 1 en un modelo bueno, en 2 modelos de isquemia cerebral que utilizamos en el laboratorio. Trabajo en el laboratorio de patología vascular cerebral, en donde nuestro principal objetivo es encontrar tratamientos para esta patología. Pues la enfermedad vascular cerebral, pues es una alteración cerebral secundaria a un proceso patológico que ocurre en los vasos sanguíneos y que provoca una caída en el flujo sanguíneo por debajo de un nivel crítico y que pues afecta a todas las funciones cerebrales, ¿no? Los sentidos, el habla, el procesamiento de ideas, la memoria, puede causar parálisis, coma e incluso la muerte. Existen 2 tipos de enfermedad vascular cerebral, ¿no? El tipo hemorrágico, que está asociado a la ruptura de los vasos, y el tipo isquémico, que es el más frecuente, con casi 80% de los casos, que está asociado a la oclusión de la arteria, debido a un trombo o un coágulo. Es muy importante el estudio de las enfermedades vasculares cerebrales porque a nivel mundial ocupa el primer lugar junto con los padecimientos cardiovasculares como causante de muerte. Y en nuestro país pues también ocupa un lugar importante, el 6º lugar como causa de muerte, el primero como discapacidad y el segundo en demencia. Esto además causa gastos médicos por hospitalización y mantenimiento de los sobrevivientes, que representa un alto costo para la Secretaría de Salud. Y otro aspecto muy importante es que no existe un tratamiento completamente efectivo. El recomendado es el uso de trombolíticos, que además solo se puede aplicar entre un 20 y un 25% de los pacientes. Y además existen casos severos de isquemia en donde la mortalidad puede llegar a ser del 80%, y esto está asociado a la formación de un edema, para el cual tampoco hay una terapia efectiva, ¿no? Se usan terapias osmóticas o la hemicranioctomía descompresiva, que claramente pues es una forma de aliviar temporalmente el daño que se está ocasionando al cerebro, pero que pues también provoca alteraciones secundarias de las que difícilmente se pueden recuperar los pacientes. Por eso a nosotros nos interesa mucho de encontrar tratamientos, ya sea que favorezcan tanto la reducción del daño ocasionado por
directamente por el infarto como el ocasionado por el edema cerebral. Y el día de hoy me voy a enfocar en lo que hemos estado realizando sobre edema cerebral. Entonces, el edema cerebral es el incremento patológico en la masa de agua contenido en el espacio intersticial. Si nosotros recordamos en dónde se encuentra el agua en el tejido cerebral, podemos ver varios compartimentos. Primero la sangre, ¿no?, que circula en el cerebro, que es aproximadamente de 100 mililitros. Aquí lo vemos en rojo. Luego, el espacio que ocupa el líquido cefalorraquídeo, que es el que se encuentra en los ventrículos y que ocupa otros 100 mililitros. Después, el espacio entre células o el espacio extracelular, con otros 100 mililitros, y alrededor de 1 litro y unos 200 o 300 mililitros que está dentro de las células, ¿no? Entonces, toda esta agua se mantiene en homeostasis, que es muy importante debido a que el cerebro se encuentra dentro del cráneo, una estructura ósea que no puede cambiar su tamaño y por lo tanto, si se incrementa esta masa de agua en el cerebro, pues se aumenta la presión y provoca un daño en los tejidos. Entonces, por eso es muy importante y es muy grave el efecto que tiene un incremento en la masa de agua. Y por lo tanto, por eso se ha visto que los edemas cerebrales están asociados a muerte, como les mencionaba, en 80% de los casos de los infartos cerebrales graves. Existen 4 fases de la formación del edema cerebral, conocidos como edema citotóxico, edema iónico, edema vasogénico y edema hemorrágico, que van evolucionando y haciéndose más graves, provocando un daño superior. Se inicia con el edema citotóxico, que es cuando se incrementa la cantidad de agua intracelular, que comienza principalmente en los astrocitos, que son las células que tienen una composición de canales y transportadores en su membrana que los hace responder de una manera facilitada a las alteraciones iónicas que están también asociadas al incremento en el contenido de agua y con la finalidad sobre todo de proteger a las neuronas. Sin embargo, pues llega el momento en que esta capacidad amortiguadora se supera y empieza a provocar daños. Una de las primeras alteraciones va a provocar alteraciones en las concentraciones de sodio en el espacio extracelular, que después provoca que se empiece a internalizar agua, primero hacia el interior del astrocito, pero después proveniente del torrente sanguíneo y que va a provocar este mismo edema iónico, pero a nivel de barrera hematoencefálica, es decir, en el endotelio vascular cerebral. Y como el agua en este segundo caso viene a partir de la circulación sanguínea, se empieza a incrementar el volumen total de agua. Cuando se empieza a dañar la barrera hematoencefálica, el edema iónico se transforma en edema vasogénico, en donde las uniones estrechas que existen entre las células endoteliales se empiezan a romper, se empiezan a alterar y entonces empieza a haber alterarse la permeabilidad de la membrana de la barrera hematoencefálica, permitiendo el paso de algunas moléculas que se encuentran en la sangre, incluyendo algunas proteínas. Posteriormente, entre el proceso de paso del edema vasogénico al edema hemorrágico, las células endoteliales empiezan a contraer, y debido a la expresión de ciertos factores como el factor VEGF, las angiotensinas, actividad de metaloproteinasas y una serie de proteínas que van a alterar aún más la estructura del endotelio vascular, permitiendo ahora que empiecen a pasar las células que se encuentran en la sangre, ¿no? Y ya esto es la conversión al edema hemorrágico, ya una de las fases claramente más dañinas del edema cerebral. Por eso es importante tratar de atacar o prevenir y evitar el proceso del edema iónico y citotóxico en sus fases tempranas. Una de las
proteínas que se ha visto que están implicadas en la formación del edema citotóxico algunas de ellas que se expresan de novo. Bueno, antes de esto les comento que existen una gran variedad de proteínas que participan en el proceso. Todo está asociado al transporte de sodio porque este incremento de sodio a nivel intracelular arrastra agua. Y una de las proteínas que son expresadas de nuevo en la isquemia cerebral es la que lleva el nombre de receptor de sulfonilurea 1 y se abrevia como SUR1. Esta es una proteína que forma un megacomplejo con un canal de sodio denominado TRPM4 y que como lo vemos en esta figura, en verde vemos las subunidades del canal TRPM4, en azul las acuaporinas, que son canales de agua, y en rosa ASUR1. Entonces vemos que forman un complejo, el cual se expresa de nuevo en condiciones de isquemia. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que sucede esto. Entonces, el receptor de sulfonilurea 1 pertenece a la familia de los receptores ABC que son activados por ATP y que son acarreadores de solutos. Sin embargo, este receptor tiene un módulo adicional que se conoce como TM0, que son estos segmentos transmembranales, y le da una característica diferente porque este no es un transportador, sino un modulador y modula la actividad de un canal de sodio. El canal TRPM4 es un canal de sodio, pero que es regulado por calcio, pero además por las concentraciones de ATP. Porque estos sitios de unión ATP se encuentran en el receptor de sulfonilurea 1. En la isquemia cerebral, debido a que la irrigación sanguínea se ve alterada, en el tejido se reduce tanto las concentraciones de glucosa como de oxígeno que se suministran y por lo tanto hay una reducción en la producción de ATP. Cuando hay una reducción en la concentración de ATP, este receptor se activa y lo que hace a su vez es activar al receptor TRPM4, provocando que se abra y que permite el flujo de sodio. Algo interesante de este receptor es que es inhibido por la glibenclamida. Es un compuesto que se utiliza para la diabetes e incluso pues este receptor de sulfonilurea 1 pues se expresa en muchos tejidos y uno de ellos es el páncreas y por eso la glibenclamida se utiliza. Es uno de sus principales usos. Sin embargo, se ha visto que también como tratamiento para el infarto cerebral tiene un efecto importante. Y lo interesante es que el resveratrol ocupa este mismo sitio en el receptor de sulfonilurea 1. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que el resveratrol además tiene otros mecanismos de acción. Y bueno, y eso lo pueden ver si ven en la parte de abajo, que las estructuras son diferentes, claro, porque son moléculas diferentes, pero lo interesante también es que finalmente los mecanismos que activan a nivel celular son distintos. Entonces, ¿cómo actúa el receptor de sulfonilurea 1? En primer lugar, como les mencionaba, está asociado a un canal de sodio. Algo importante, aquí del lado izquierdo les muestro unas inmunofluorescencias de cortes de cerebro de ratas que están en estado control y en infarto inducido por la oclusión de la arteria cerebral media. Como podemos ver en G y J, el SUR1 no se expresa en condiciones control, pero sí en condiciones de infarto. Aquí vemos como control la expresión de una proteína que es específica de células endoteliales, el von Willebrand factor. Entonces vemos que esto nos sirve para ver que la expresión de SUR es específica de situaciones de infarto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la isquemia? Debido a que hay una disminución en la producción de ATP, el canal se activa permitiendo la entrada de sodio, es decir, la célula se despolariza. Y como les mencionaba, este canal también se asocia a acuaporina y la entrada de sodio provoca también la entrada de agua. Pero entonces,
estas proteínas, bueno, este complejo de estas tres proteínas, el TRPM4, el SUR1 y la aquaporina 4, son proteínas que se expresan de nuevo en el infarto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante la isquemia? ¿Cuál es el estímulo que induce la expresión de estas proteínas? Y que además están participando claramente en la formación del edema. Bueno, pues entonces lo primero que nosotros hicimos fue investigar qué factores de transcripción están asociados a la inducción de la expresión de proteínas, como principalmente aquí les muestro a la aquaporina 4 y al SUR1, pero también de otras proteínas que se sabe que se sobreexpresan durante la formación de un edema, como el VEGF y la metaloproteinasa 9, que les mencionaba, están asociados a las partes, a la evolución de un edema. Los factores de transcripción, nosotros elegimos estos cuatro, que son que van a inducir la expresión de proteínas, que vimos que se encuentran expresados todos en estas proteínas que juegan un papel importante en la inducción del edema y que además por su forma de regulación son importantes. El AP1 es un factor que es activado cuando se activan las MAP-sinasas, proteínas que están involucradas en procesos de supervivencia. Al NF-κB, que es un factor de transcripción que se activa sobre todo en inflamación. Sabemos que en isquemia la inflamación es un factor importante que es asociado al daño. El HIF, que es un factor inducido por hipoxia. En la isquemia cerebral, pues la primera fase está asociada pues, a una reducción importante de la concentración de oxígeno y que provoca la activación de este factor. Y el SP1, que es un factor que se activa por la producción de especies reactivas de oxígeno, las cuales se sobreexpresan durante posteriormente a un evento isquémico, como lo veremos enseguida. Y además porque el SP1 ya sea en investigaciones hechas por otros grupos, han demostrado que es uno de los principales factores que inducen la transcripción del gen ABBC8, que es el que codifica para la proteína SUR1. Entonces, aquí les muestro lo que sucede con las especies reactivas de oxígeno en el modelo de oclusión de la arteria cerebral media, que es uno de los modelos que simula de mejor manera los infartos cerebrales en pacientes, ¿no? En humanos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es en el eje de las X es el tiempo. En el eje de las Y es quimioluminiscencia asociada a la producción de especies reactivas de oxígeno. Entonces, en el control, que son los círculos vacíos, nosotros vemos que la producción de especies reactivas de oxígeno tiene un nivel basal que se mantiene constante. Cuando utilizamos un modelo de oclusión de la arteria cerebral media que no tiene reperfusión, es decir, permanente, vemos que después de 60 minutos de oclusión se empieza a producir especies reactivas de oxígeno, pero las cuales se producen de una manera lenta y llegan a una basal más o menos después de 2 horas y estas se mantienen al menos hasta las 3 horas. Sin embargo, cuando nosotros inducimos reperfusión, es decir, permitimos el flujo sanguíneo, vemos un fenómeno muy importante, que es este incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Y pues por supuesto que la reperfusión, a pesar de que sea asociado a daño, es un evento que tiene que ocurrir porque también esto va a prevenir que el daño cerebral sea menor. Entonces lo que ocurre aquí es que en una oclusión de 1 hora vemos que todavía no inicia la producción de especies reactivas de oxígeno, pero inmediatamente con la reperfusión esto incrementa hasta 500%. Es un incremento transitorio, pero muy elevado, y por lo tanto es importante su control porque se sabe que está asociado a un daño muy grave. Entonces también por eso en la isquemia cerebral se han utilizado antioxidantes y se ha visto que tienen un efecto protector, aunque pues no es total. Pero
siguiendo, regresando a los factores de transcripción que están asociados a la activación de la transcripción de genes como el ABCC8, les muestro esta figura donde, que es el resumen de 2 artículos realizados por un grupo en los cuales se determinó quién está promoviendo la transcripción del gen ABBC8. Entonces, inicialmente, como les decía, este factor, este promotor, se sabía que tiene sitios de unión para el factor HIF, que es sensible a la privación de oxígeno, a la hipoxia que se genera durante la isquemia, y tiene varios sitios para este factor. Sin embargo, haciendo ensayos en modelos in vitro, se observó que no es no es el factor de transcripción principal para inducir la transcripción de este gen. En su lugar se encontró que el SP1, que aquí lo pongo con cuadros, es el que regula de manera principal la transcripción. Y entonces lo que se encontró es que durante el periodo de isquemia, donde no hay oxígeno, el gen SP1 es el que se transcribe. En su promotor se une el factor HIF, que es activado por hipoxia. Entonces se sintetiza SP1, el cual después se va a unir al promotor de ABBC8, y entonces se va a inducir la producción se va a inducir la síntesis de la proteína de SUR1, ¿no? Entonces es un paso secuencial en donde ambos factores de transcripción juegan un papel importante. Y adicionalmente, SP1 es una proteína que pueden existir niveles basales de expresión que son reguladas por especies reactivas de oxígeno. Entonces, lo que sucede durante la isquemia es que se induce SP1, y el que ya estaba transcrito expresado de forma basal, se activa por especies reactivas de oxígeno. Entonces, en conjunto, estos 2 procesos van a favorecer la activación de genes que dependen de SP1. Y como les mostraba en la diapositiva anterior, son varios que participan en la formación del edema, incluyendo, por un lado, los que forman los canales, el TRPM4, la aquaporina y el SUR1, pero por otro lado también proteínas como el VEGF y las metaloproteínas AS9, que son 2 factores que van a estar asociados a disminuir la integridad de la barrera hematoencefálica, y en combinación estos 2 tipos de proteínas favorecen la formación del edema. Por eso son muy importantes en este proceso. Ahora, entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Es importante encontrar tratamientos que pudieran tener un efecto protector en la isquemia, y nosotros nos enfocamos en el resveratrol por varias de sus propiedades. Primero, se ha probado en diferentes modelos, ¿no? Desde diabetes hasta varios tipos de infarto, no solo en el de cerebro, también de corazón y de casi en cualquier tejido que hay un infarto, se ha visto que tiene un efecto protector, porque está asociado a efectos antiinflamatorios, antiapoptóticos y antioxidantes, ¿no? Y entonces todos estos factores se unen para ejercer un gran efecto protector. Sin embargo, no se conocen con precisión sus mecanismos de acción, que son a lo que nosotros nos hemos enfocado, porque es importante para entender bien su función. Por otro lado, se ha visto que no solo actúa de manera, por ejemplo, como antioxidante, atacando a cualquier molécula que esté sensible a estrés oxidativo, también se ha visto que tiene blancos específicos que puede unirse de manera específica tanto a receptores de membrana, de varios tipos, ¿no? Como los que son canales, o algunos receptores acoplados a proteínas G, y además, incluso, aunque no se ha determinado cómo, pero algunas enzimas como las proteínas sinasa C. Y de esta manera parece que podría estar actuando sobre diferentes procesos. Este resveratrol, además, tiene otra gran ventaja, que tiene una muy baja toxicidad. Se ha probado en diferentes estudios en donde se ha demostrado que puede tomarse hasta 1 gramo diario, sin ocasionar
problemas de ningún tipo, ni efectos secundarios no tiene, tanto en animales como en humanos. Y sin embargo, su gran desventaja es su baja biodisponibilidad. Es metabolizado rápidamente en el hígado y, y además, bueno, debido a esto, si se administra por vía oral o por vía intraperitoneal, las cantidades de resveratrol que llegan al cerebro son muy bajas. Entonces, esas son de las dos eh, de, desventajas a las que nos hemos tenido que enfrentar. Pero bueno, a pesar de eso, hemos empezado a trabajar con dos modelos, uno in vivo y otro in vitro, y en donde hemos encontrado cosas muy interesantes. Primero les voy a mostrar lo que hemos encontrado en el modelo de oclusión de la arteria cerebral media en rata. Que como les mencionaba, es el modelo que simula mejor al infarto cerebral que ocurre en pacientes con mayor frecuencia. En nosotros inducimos una oclusión de la arteria cerebral media durante 2 horas, después inducimos una reperfusión o recuperación del flujo sanguíneo y después de 24 horas hacemos el sacrificio de los animales. Nuestro tratamiento con resveratrol lo administramos por vía intravenosa, porque es la manera de asegurarnos que llegue más rápidamente y una mayor cantidad al cerebro. Y la inyectamos justo después de inducir la oclusión de la arteria cerebral media, porque es lo que simularía más a la condición de algunos pacientes que llegan al hospital, ¿no? Porque hay unos que llegan ya de tiempo después de que sufrieron el infarto, pero aquellos a los que se les puede administrar el trombolítico, pensamos que sería una buena forma de prevenir el daño que ocasiona principalmente pues la reperfusión, ¿no? Entonces, la idea sería que en pacientes se pudiera administrar tanto el trombolítico como el resveratrol. De esta manera, actuando como antioxidante en los primeros minutos, aunque nosotros hemos visto que sus efectos podrían ser también posteriores. Entonces, en esta figura lo que les muestro es unas tinciones con TTC, que es una forma de evaluar la actividad metabólica del tejido. Entonces, en las sham son aquellas ratas que no sufrieron el infarto y vemos que todo el tejido es rojo, es decir, están metabólicamente activos. En las células CT son aquellas que sufrieron, que fueron sometidas al infarto, y vemos en blanco el área que sufrió daño, que ya no tiene actividad metabólica, y con el RSBs es las que tuvieron el tratamiento con resveratrol. Y vemos que existe una recuperación, aquí una recuperación parcial, debido a que se reduce el daño y también está asociado con la sobrevivencia de los animales. En segundo lugar, aquí lo que les muestro es el efecto del resveratrol en la integridad de la barrera hematoencefálica. Aquí lo que nosotros utilizamos es el azul de Evans, que es un compuesto que se une a la albúmina. Entonces, cuando la integridad de la barrera hematoencefálica se pierde y las proteínas del plasma pueden pasar al tejido, la albúmina unida al azul de Evans puede encontrarse en el tejido cerebral. Como vemos aquí, en las ratas control el tejido sigue siendo rosa porque la barrera hematoencefálica está íntegra. Cuando se someten a la isquemia, vemos que esta integridad se pierde y entonces el colorante ya lo podemos encontrar en el parénquima. Cuando administramos el tratamiento, vemos que esta integridad se preserva. Entonces, vemos que, esta es la cuantificación, vemos que hay una reducción en la concentración de azul de Evans que se encuentra en el tejido, y esta reducción con el tratamiento también se ve reflejada en la cantidad de agua que se encuentra en el cerebro. Esto ya nos habla de que hay una reducción del daño, lo cual es muy importante para evitar las consecuencias tanto de la isquemia como del edema, que les mencionaba que eran fatales. Y finalmente también hemos visto que hay una recuperación en las pruebas de conducta, es decir, en general el tejido se ve menos dañado. Pero hablando de los mecanismos,
nosotros queríamos saber qué es lo que estaba pasando con los factores de transcripción. Entonces, lo primero que hicimos fue evaluar la actividad de unión al DNA del factor SP1. Como les mencionaba, el SP1 es el que se ha visto que es el principal inductor de la transcripción del receptor de sulfonilurea 1. Entonces, lo que nosotros aquí son ensayos en donde usamos un fragmento de DNA, que es el sitio de unión al factor SP1, el sitio que se encuentra en el promotor de SUR1. Lo hacemos en geles en donde extraemos el SP1 del tejido y cuando está activo es capaz de unirse al DNA. Entonces aquí en la figura C, cuando nosotros vemos estas manchas, significa que el SP1 estaba activo, se encontraba en el núcleo y se asocia a su DNA. Entonces vemos que en las ratas control hay niveles basales de unión de SP1. Cuando se someten a isquemia, este factor incrementa su actividad de unión, la cual se mantiene al menos durante por lo menos igual, durante 30 minutos, casi 60, porque aún no encontramos diferencias significativas entre estos 4 tiempos, y después empieza a reducirse esta unión. Entonces, esto nosotros lo interpretamos primero en que aún sin reperfusión nosotros encontramos factor SP unido a su DNA. Esto significa que durante la isquemia se están activando mecanismos que permiten que SP1 se encuentre unido al DNA y empiece a activar la transcripción de genes. Durante la reperfusión, esta activación se mantiene. Lo que nosotros suponemos es que la producción de especies reactivas de oxígenos lo mantiene activo, lo mantiene en el núcleo y activando estos procesos de transcripción, como se ha sugerido en los modelos in vitro. Y lo que hicimos después es ver cómo esta actividad de unión se afecta por el tratamiento con resveratrol. Y aquí vemos claramente que los niveles controles los niveles basales son bajos, se incrementan con la isquemia y el resveratrol puede controlar esta actividad de unión disminuyéndola, lo que nos apoya esta hipótesis de que la producción de especies reactivas de oxígenos están disminuyendo la unión. Para corroborar esta idea, nosotros evaluamos la expresión de SUR1 en este mismo modelo. ¿No? Vemos que la expresión de SUR1, como les había mencionado, en condiciones basales es muy baja. La isquemia provoca un incremento en los niveles y el tratamiento con resveratrol los disminuye. Cuando utilizamos dos compuestos que también tienen una actividad antioxidante alta, como la curcumina y la N-acilcisteína, vemos el mismo efecto. Entonces, esto nos dice que la actividad antioxidante puede estar contribuyendo de manera importante a la reducción de estos niveles de expresión de SUR1. Ahora, les comentaba que el complejo está formado tanto por SUR1 como por aquaporina 4 y TRPM4, y se ha visto que todas estas proteínas se inducen en isquemia e incluso se transportan desde el retículo endoplasmático a la membrana como complejo. Por ejemplo, el TRPM4 se puede expresar de manera independiente, pero ya la sobreexpresión se ve en complejo. Sobre todo SUR1, que es el que se expresa de manera primordial durante la isquemia. Y entonces lo que hicimos fue también hacer un ensayo de Western blot para ver la expresión de la proteína de la aquaporina 4, y vemos que ocurre lo mismo. Los niveles basales son bajos, aquí prácticamente no se detecta, pero se ve que se incrementa con la isquemia y el resveratrol. Respuesta probando desde 0.3 hasta 500 micromolar de resveratrol. Entonces, la viabilidad celular en las células control la tomamos como el 100%. Después, cuando inducimos, cuando la célula la sometemos a OGD, o sea, privación de oxígeno y glucosa, vemos que la viabilidad disminuye alrededor de 30%,
Cuando utilizamos dosis bajas de resveratrol no hay un efecto. A partir de 3 micromolar vemos una protección que es máxima hasta 5 micromolar y después empezamos a ver un efecto que en este caso fue tóxico. Pero entonces por eso evaluamos dosis de 3 y 5 micromolar y con ambas vemos un efecto protector que se ve tanto en la viabilidad como en la formación del edema, midiéndolo con la liberación de LDH. Y este efecto también lo vemos, aunque en menor grado, con otros antioxidantes como la curcumina y la N-acetilcisteína. Como les mencionaba, el efecto del resveratrol entonces está asociado a la formación de especies reactivas de oxígeno y lo que hicimos en el sistema celular es ver su efecto en este aspecto. Entonces utilizamos etidina, que es un compuesto que florece cuando se oxida. Este compuesto además tiene la característica de que cuando lo inyectas a la célula se une al DNA. Entonces aquí en las células control vemos en verde a la actina que nos permite ver la estructura celular, en azul los núcleos y en rojo la etidina cuando está oxidada. Entonces vemos que en 0, 15 y 30 minutos prácticamente no hay formación no hay fluorescencia de etidina, podríamos decir que los niveles de estrés oxidativo son muy bajos. A los 60 minutos se empieza a incrementar y a las 2 horas ya vemos que ya los valores son significativos, de más de 0.05 de significancia. Y todavía después de 240 minutos, hay prácticamente ya todas las células están sufriendo de estrés oxidativo. Algo que aquí me gustaría que observaran es que, como les decía, el dihidroetidio se une al DNA. Nosotros esperábamos ver la señal en el núcleo, pero si lo observan, todos los núcleos son azules. Al contrario, la marca roja está en el citoplasma. Al principio no entendíamos bien qué es lo que estaba sucediendo, pero después ya analizándolo nos dimos cuenta de que aquí el etidio se está uniendo al DNA mitocondrial. Eso fue muy interesante porque se sabe que en los fenómenos de isquemia cerebral, y en este caso en la privación de oxígeno y glucosa, las mitocondrias se ven afectadas porque se ve alterada la cadena de transporte de electrones que empieza a acumular electrones que después interactúan con el oxígeno que proviene ya sea del fenómeno de reperfusión o en este caso de recuperación. Los electrones interactúan con el oxígeno que se incrementa de manera muy rápida y forman anión superóxido, siendo esta la principal especie reactiva que se forma en estos fenómenos. Y entonces, claramente todo el anión superóxido interactúa con el etidio y se queda atrapado dentro de las mitocondrias, ¿no? Aquí lo vemos de una manera muy clara. Y otra cosa importante, ¿no? Entonces, amplificando estas imágenes, vemos que en las células control no hay producción excesiva de especies reactivas de oxígeno, como ocurre después de la OGD, pero nuestro antioxidante, el resveratrol, la reduce de manera significativa. Entonces, este efecto del resveratrol sobre las especies reactivas de oxígeno puede ser múltiple, ¿no? Por un lado, pues reduce la producción de especies reactivas de oxígeno, reduce el daño, pero por otro lado también puede desactivar vías de señalización que dependen de la producción de especies reactivas de oxígeno o activarlas, ¿no? Es que las especies reactivas de oxígeno tienen también múltiples papeles. Aquí lo que nosotros vimos es que, sabíamos que la AKT tiene la facultad de activar a factores de transcripción como SP1 mediante la fosforilación. Entonces nosotros decidimos evaluar qué es lo que estaba pasando en nuestro sistema. Encontramos que en las células control los niveles de la AKT fosforilada, que es la activa, se encuentran disminuidos, se activan por la OGD y se ven disminuidos con el resveratrol. Esta disminución no fue significativa, lo que nos habla de que esta puede ser una de las vías que están siendo reguladas por el resveratrol, aunque probablemente no es la única. Después nosotros quisimos evaluar
qué es lo que pasaba con los factores de transcripción que están implicados en la regulación del SUR1. Y encontramos, bueno, y evaluamos 3 factores, principalmente el HIF, NF-kappa beta y SP1. Y es muy interesante ver cómo cada uno de ellos tiene un diferente patrón de activación. El HIF, ¿no? Les recuerdo que es el factor inducido por hipoxia, es decir, se activa en condiciones de bajas concentraciones de oxígeno. Entonces, claramente se ve principalmente activado durante la OGD, pero se mantiene activo durante los primeros minutos de la recuperación. Luego en el NF-kappa B, que este es un factor asociado a inflamación, que son normalmente procesos posteriores, vemos que se activa, empieza a activar a los 15 minutos y se mantiene al menos durante 240 minutos. Y el SP1 también tiene un curso de temporal diferente, más tardío. Y esto lo podemos ver en imágenes, en ensayos de fluorescencia, que siempre las imágenes también son, no lo permiten ver desde otro ángulo, ¿no? Entonces, en el caso del HIF vemos que, pues, no hay, que en este caso lo vemos en rojo, no hay factor activado, vemos el núcleo completamente azul. A partir del control, perdón, del periodo de OGD, vemos que ya todo se encuentra en el núcleo, por eso lo vemos rosa, una combinación del azul con el rojo, y este efecto se mantiene por lo menos 15 minutos y después se pierde. El HIF se regula por degradación, entonces por eso ya no lo encontramos en las células. Luego el NF-kappa B, ¿no? Hay niveles bajos, pero sí se encuentra expresado, se incrementa claramente con la OGD, y nosotros vemos que aquí se vuelve más rojo, ¿no? Entonces, claramente después de los 120 minutos, la expresión del, la expresión del NF-kappa B dentro del núcleo e incluso dentro de todas las células se ve incrementado. Y finalmente el SP1, vemos que hay desde en condiciones basales, y este se va incrementando. Aquí algo interesante es que vemos hasta los 30 minutos que se encuentra en el núcleo. Después de los 60 minutos lo empezamos a ver en el citoplasma. Entonces, aquí lo que nosotros interpretamos es que SP1 se está sintetizando. Recuerdan que les mencionaba que HIF favorece la síntesis de SP1 para que éste se siga actuando, y de hecho este factor ya como una consecuencia de una respuesta bifásica que es del segundo pico, es donde va a estar activando a nuestro SUR1. Entonces, después de las 2 horas, si nosotros recordamos, ¿no? Factores de transcripción que ya se encuentran expresados de manera constitutiva, como es el HIF, a los 15 minutos ya están en el núcleo y empiezan a transcribir el RNA mensajero. Entonces, después de 1 o 2 horas ya vamos a tener proteínas, que en este caso podríamos pensar que después de 2 horas ya tenemos esto, ¿no? 1 o 2 horas ya tenemos a su blanco, que es en este caso el SP1, y tendríamos que esperar otras 2 horas por lo menos para que se empiece a transcribir la segunda proteína, que es en este caso SUR1, y entre las muchas proteínas que seguramente se inducen. Pero esta imagen refleja claramente el proceso que nosotros estamos viendo con la activación de SUR1 dependiente de la privación de oxígeno y glucosa, y que seguramente es similar a la isquemia en el modelo in vivo. Y aquí, lo vemos de una manera resumida, ¿no? Sometemos a las células a privación de oxígeno y glucosa y luego a recuperación, y vemos en el control los niveles de SUR1 son bajos, en la privación de oxígeno y glucosa se incrementan, el resveratrol así como otros antioxidantes previenen esta expresión, y también ocurre lo mismo si inhibimos la actividad de SP1 como de NF-kappa B. Entonces, todo esto nos resume la vía de señalización que nosotros hemos estado describiendo. Ya, el último experimento es en donde se demuestra la funcionalidad. Entonces, les recuerdo que SUR1 es la proteína moduladora, se une a ATP. Es la que detecta los niveles de ATP que son reducidos durante las
las etapas de isquemia donde hay una reducción de oxígeno y de glucosa. Entonces detecta esta reducción en la concentración de ATP y activa al TRPM4. El TRPM4 se abre y permite el flujo de sodio. Entonces, para medir la funcionalidad en estas células, lo que hicimos fue medir la entrada de sodio por fluorescencia. Aquí nosotros vemos unidades arbitrarias de sodio y el número de células que presentan este incremento de sodio. Entonces, en condiciones control, la cantidad de sodio que entra es mínimo, ¿no? Aquí lo vemos el número de, la cantidad de sodio y el número de células que presentan, bueno, más bien el número de células que presentan una alta concentración de sodio son pocas y las que presentan poca cantidad de sodio son muchas. Conforme pasa el tiempo, nosotros vemos que el número de eventos de células que transportan una cantidad de sodio se va incrementando. Y esto coincide con la apertura con la apertura de TRPM4, más bien reflejan la apertura del canal TRPM4 y coincide con la expresión de este complejo que nosotros lo evaluamos viendo la expresión de SUR1. Y aquí lo podemos ver en imagen. Nuestras células control, nuestras células que fueron sometidas a privación de oxígeno y glucosa, que vemos claramente que muchas células permiten la entrada de sodio. Esta entrada de sodio se ve reducida con resveratrol. Y aquí probamos glibenclamida, que vemos que también se reduce, bueno, aquí no les presento la cuantificación, pero también se reduce, pero no de una manera tan eficiente como resveratrol. Y esto es porque la glibenclamida, de la misma manera que resveratrol, bloquea el canal. Sin embargo, el resveratrol además bloquea la transcripción. Entonces, eso nos refleja una mayor efectividad porque en este caso la cantidad de canales regulados por SUR1 es mínima. En el caso de CP1, que está actuando de manera similar al resveratrol, también vemos que no hay actividad flujo de sodio. Y en el caso de NF-κB también se ve una disminución de la actividad, pero no tanto como se ve como con SP1. Sabemos que es el principal regulador. Y entonces, pues aquí ya les puedo mostrar un resumen de lo que hemos encontrado, ¿no? Durante la isquemia o la privación de oxígeno y glucosa, hay una disminución de oxígeno y de glucosa que alteran las funciones mitocondriales que se ven de dos maneras principalmente. Una reducción de la producción de ATP y un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Esto puede estar, las ROS normalmente activan a AKT, que activa a factores de transcripción como SP1, los cuales inducen de manera secuencial a HIF y después a la transcripción del ABBC8 para generar SUR1 y otras proteínas como la aquaporina 4 y TRPM4 que se van a la membrana favoreciendo la entrada de sodio, de agua y la formación del edema. Entonces, de esta manera, y cuando nosotros agregamos el resveratrol, esta vía se bloquea, disminuyendo la formación de edema. Entonces, ¿qué les puedo concluir de todo esto? Nosotros consideramos que el resveratrol representa una terapia que puede ser funcional para los pacientes. Ahora, nosotros, como les mencionaba, tenemos una limitante que es la administración por su debido a la baja biodisponibilidad del resveratrol. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es usar una terapia en aerosol y estamos pensando en un diseño de una nanoformulación inhalable. El aerosol normalmente se utiliza, comúnmente en niños porque es mucho más fácil administrarla, pero esto también puede ser aplicado en adultos y incluso es algo que se puede aplicar por el mismo paciente en su casa, ¿no? Pensando en que pudiera estar sufriendo, identificando los síntomas de un infarto. Entonces, esa es ahora, pues, nuestra meta, ¿no? Desarrollar esta nanoformulación y poderla evaluar y en algún momento aplicarla en pacientes. Pues muchas gracias, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta.